a el día después de esta mega sesión en el Senado, porque se ha convertido en ley la declaración de emergencia por discapacidad. La propuesta establece la emergencia para el sector hasta diciembre del 2027, que garantiza partidas presupuestarias para incrementar el pago a los prestadores de servicios y saldar a deuda para enfermos, acompañantes y transportistas. Para hablar un poco más de esta situación y de cuáles son las sensaciones el día después, estamos en comunicación con Pablo Molero. Él es coordinador del Foro por la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Te vemos, Pablo, buen día. Rocío y Leandro te saludan. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bueno, Gracias por llamar. te vemos con otro semblante, ¿no? Quiero preguntarte cómo viviste todo el día de ayer, una jornada tensa, pero que finalmente el Senado dio como señales de humanidad, ¿no? Sí, yo creo que sí, esto que decís que dio señales de humanidad, me parece, no solamente por el tema de discapacidad, sino también creo que por el tema de los jubilados, me parece que es hacerse, es mirar la realidad y mirar a la gente, que creo que es lo que deberíamos siempre tener delante cuando tomamos ciertas decisiones, ¿no? Y un país decide tomar una política determinada. Creo que sí, me parece que lo he escuchado ayer en el Senado con el tema de discapacidad, varios senadores lo marcaron, cada uno desde su lado y desde su vivencia, juez desde un familiar que de una persona con discapacidad y los otros desde escuchar a la gente. Me parece que este tema de mirar a las personas y recuperar que detrás, en primer lugar, tiene que estar las personas, me parece que es lo más importante quizás eh, que se dio a entender, ¿sí? Eso de decir, sabemos que se necesita dinero para hacer las cosas, pero esto de decir que no es una cuestión de dinero en primer lugar, ¿no? Me parece que eso ubica donde deberíamos estar. Después tenemos claramente de ver cómo lo llevamos adelante, pero es frente a una política que dice que los problemas son los problemas de cada uno y cada uno arréglese como pueda y no hay dinero para ciertas cosas, me parece que los senadores dijeron y los diputados previamente dijeron, bueno, para ciertas cosas no puede faltar el dinero y no podemos dejar de mirar a la gente. Y hay personas, y que creo que si tenemos que hacer todos un esfuerzo, claramente no le podemos pedir esfuerzos a quienes ya lo han hecho durante toda su vida, como son los jubilados, ¿eh? Y quizás algunos que se jubilan, que van a aportar también desde el plan que tengan, pero van a aportar algo, pero que no los podemos dejar en la calle, porque algunos hacen planteos así, ¿no? Bueno, si no aportaron nunca nada. Y ayer en una radio me plantearon eso. Bueno, pero ¿a usted no le parece que hay gente que no aportó nunca nada? Y le digo, ¿cuál es la solución? La calle, olvidarse de la gente, ir a golpear las iglesias, le digo, esa es la solución. Le digo, ¿eh? Entonces me parece que esto de, y menos le podemos pedir a quienes en algún sentido, algunos por su situación van a necesitar ser atendidos siempre y otros para lograr incluirse y tener trabajo, como algunos plantean, que nuestra solución es el trabajo, difícilmente, y me parece bien, difícilmente puede haber trabajo para una persona que tuvo un accidente y no tiene rehabilitación, o un niño que nació en un lugar y desde sus primeros años de vida necesita días de vida, necesita una atención, difícilmente va a poder haber trabajo. Pablo, Entonces me parece que esto es importante lo que pasó ayer. ¿qué tal? Leandro Gravi te saluda, Sí, ¿cómo te va? ¿qué Eh, tal? me gustaría que repases un poco concretamente, digo, ya lo vinimos hablando, pero a veces está bien rebobinar un poquito y poner en situación a la gente. ¿Qué es concretamente lo que cambió con la llegada de Javier Milei? Decíamos, hubo que revalidar los certificados de discapacidad, gente con discapacidad tuvo que salir a demostrar que no veía, que no caminaba. Digo, ¿qué más también cambió en la vida cotidiana de los discapacitados que tuvieron que llegar a esta situación de pedir una ley de emergencia? A ver, los certificados de discapacidad se van continuamente, se van revisando porque, bueno, hasta cierto tiempo, en realidad ahora salió una normativa, una ley también, por ley, que no van a tener final.
lo que va a haber es una actualización cada tanto tiempo, pero no va a dejar de existir. No es que se me venció el certificado y yo dejé de tener una discapacidad. Sí se va a pedir una actualización de la situación. Eso está siempre y eso no es la discusión de fondo, ¿sí? Acá lo que se pidió revisar y que el Estado tiene derecho a hacerlo porque son fondos públicos, el tema es el cómo y la perspectiva, que fueron las pensiones el título era pensiones por incapacidad laboral, que en realidad se usó ese instrumento con un criterio mucho más amplio desde la llegada de Kirchner al gobierno, que fue de salir a cubrir a toda persona con discapacidad en situación de vulnerabilidad. Eso es lo Y que hubo que revalidar. eso fue lo que todas esas pensiones que se dieron, para que la gente entienda, hasta la época de la Rúa había un cupo de pensiones por incapacidad laboral de 18.000 personas. Nada. Entonces, claramente, eso no respondía a la realidad y yo desde hace mucho tiempo con otra gente y mucha gente pedía que se ampliara el criterio, porque había gente que primero que había más gente con incapacidad laboral que 18.000. Y aunque vos tuvieras capacidad laboral, en la Argentina una persona con discapacidad no encontraba trabajo, ¿sí? De hecho, el 4% del cupo laboral que el Estado debería cumplir y la Ciudad de Buenos Aires, porque la Ciudad de Buenos Aires somos mejores, ¿viste? Digamos, más solidarios, más justos, pusieron en la Constitución 5%, ¿sí? No se cumple tampoco, ¿sí? Y esto, Entonces, a partir de la ley que se aprobó ayer, ¿qué cambia con respecto y a esto? entonces lo que ayer, frente a la postura del gobierno de volver a retroceder, de solamente mirar la incapacidad laboral, en el proyecto de ley se propuso generar una nueva pensión que es pensión por discapacidad en situación de vulnerabilidad. No mirar solamente lo laboral, ¿sí? La capacidad laboral. Se genera una nueva figura de ley, de pensión, y por eso, frente a un gobierno que tengamos en cuenta que aunque no salió votado el presupuesto de la Nación, había una meta de quitar 270.000 pensiones, ¿sí? Antes de toda evaluación, ¿sí? Entonces, esa era la meta. Frente a eso, se genera una nueva figura de pensión, que es esta de pensión por discapacidad, más allá de la incapacidad laboral, ¿sí? ¿Ya se sabe Y lo cuánto otro, podrían llegar a cobrar con esa pensión? ¿Se tiene algún valor? no, es lo que están cobrando hoy, creo que es el 70% de una jubilación mínima, que claramente no soluciona el problema de la gente, pero es dinero que ingresa y a su vez junto con la pensión viene lo que es el Programa Federal de Salud, que hoy se llama Incluir Salud, que permite a muchas personas tener atención médica, social, apoyos, medicación gratuita con el tema de la discapacidad. O sea, junto con eso viene otra cuestión. Eh, y justamente viene pegado a esto lo otro de la ley, que es el que los aranceles, estudiar que los aranceles que se pagan hoy por las prestaciones, que son escuelas, centros de día, hogares, rehabilitación, apoyos, sillas de Sí, el ruedas, transporte, ¿sí? incluso Transporte para ir desde su casa a donde recibe atención. claro. Todo eso está en una situación crítica de casi, hay una diferencia entre los costos que se tiene con lo que se paga casi del 80% al día de hoy. O sea, la verdad porque no es solamente un atraso del pago, es que lo que te pagan no te alcanza para cubrir los costos, ¿sí? Entonces este es el tema. No es una cuestión de decir, bueno, mañana cobro, podemos esperar un mes, pero lo que me pagan me cubre. No te cubre, ¿eh? Ahora, Entonces, la posición es que se va a vetar esto, ¿no? Lo que veíamos ayer a un Milei exultante Por eso diciendo, cuesta hablar en esto, presente o en esto pasado. ya saben lo que va a pasar y riéndose como diciendo, esto lo voy a vetar. Y lo dijo abiertamente, ¿no? sí, no quedó claro si el tema de discapacidad iba a entrar, para ser verdad, pues yo lo escuché y habló más que nada del tema jubilado, me parece, pero me parece que está dentro del mismo paquete en su cabeza. De hecho, funcionarios del área de discapacidad ya habían dicho que se iba a votar esta ley, o sea,
me imagino que entra todo el paquete. Yo creo que eso, otra vez, me parece que decir que esto te va a romper el esquema va a tirar abajo el país, porque esto va a implicar un gasto que va a tirar abajo el país, me parece que, y decirlo con tanta altanería de que los culpables van a ser estas personas, Es increíble. la verdad que es no ponerte es no ponerte en el lugar de la gente. Pero bueno, si el planteo fuera tal cual como yo, ponerse en el lugar de la gente, no estaríamos hablando hoy de esto. No sería necesario una ley para que te diga, flaco, pagale a los tipos, porque si no tendríamos que tener una ley para lo que sale el colectivo, para lo que sale el PAN, para lo que sale todo. O sea, para todo tendría que haber una ley. La verdad, tendría que haber una ley para decir cuánto pagamos la electricidad y no hay una ley. Lo que dice se va regularizando y se dice y se acabó. Ahora la discapacidad parece que era distinto, ¿no? Entonces, creo que es grave esto, pero bueno, me parece que hay que ir paso a paso. Me parece que es importante lo que sucedió, como ustedes decían, me parece que ojalá el Senado y el Congreso sea un lugar donde se tenga adelante a la gente ante de ciertos otros intereses, ¿sí? Me parece que el tema de la discapacidad se haya puesto en relevancia, como decía el juez, la invisibilidad de las personas con discapacidad, el tema haya tomado relevancia y esto se pueda sostener. Ahora, ¿qué pase con el OBETA? Y bueno, tendremos que ir a buscar otra vez el 2/3 partes de la votación, porque fue una votación importante, ¿no? En diputados casi fue el 2/3 que votó también de los presentes que votaron. Habrá que ir a buscar esto. El presidente dice que va a ir a la ¿Dónde justicia. puede ser más difícil? En diputados ahora, ¿no? Porque senadores, por los números, parece que los 2/3 se consiguen. Va, no Sí, sabemos, ¿no? Hasta último momento. se inició la sesión con más del 2/3 y fue con del 2/3 y se votó por unanimidad, o sea, hubo más del 2/3. Ujú. El tema es que creo que primero tiene que volver a diputados, si lo vetan, y ahí igualmente la votación fue buena. Faltaba una persona para que hubiera 2/3 en la votación y no estaban todos presentes. Así que yo creo que ahí tenemos que pelearlo también. No entiendo que esto que dice el presidente que va a ir a la justicia, la verdad que no entiendo desde dónde se agarra para decir eso, porque si no entiendo dónde estaría, qué cosa hay que vaya en contra para que la justicia dictamine que una ley es inconstitucional, tendría que dictaminar esto, no veo dónde se agarra para decir esto, pero, pero como la gente, los funcionarios a veces dicen lo que quieran decir, ¿eh? Veremos. Sin importar muy bien en qué se basan para decirlo, ¿no? O sea, hemos tenido un planteo de que la justicia social es la envidia de la gente, o sea, la verdad que la primera vez que se me ocurre pensar que detrás de la justicia social había una envidia de la gente de los que menos tienen para los que más tienen, la Sí, y verdad que la primera vez. ayer quedó también un poco desnudo de argumento, ¿no? Porque digo, hasta ahora quizá había una parte que decía lo de la casta Claro. y cerraba, bueno, la casta, pero la Pero casta el enemigo solo, de la claro, solo gente son los discapacitados y los discapacitados, jubilados. ¿no? Digo, ayer quedó bien contrastado de qué estábamos hablando, ¿no? Sí, a ver, yo entiendo, yo lo decía recién a una radio, yo entiendo que estamos en un momento difícil, que el país pide esfuerzos, pero no le podemos pedir esfuerzo al que ya hizo todo el esfuerzo durante toda su vida y que no le estamos diciendo, como dijo alguien ayer, yo no lo escuché al ministro decir que ganan 900.000 pesos todos los jubilados, digamos. Creo que si todos ganaran 900.000 pesos estaríamos en otra situación, ¿no? Eh, pero por otro lado, de pedirle a las personas que para desarrollarse su vida o una familia para llevar adelante la situación de su hijo, me parece que no le podemos pedir esfuerzo a esas personas. Y ojo que no son las únicas, porque dificultades tienen mucha gente. ¿Sí? Yo por eso a mí el discurso de decir que son las personas, y a uno que ya no le guste lo que yo diga, decir que son solamente las personas con discapacidad las más necesitadas, yo pienso también en familias que tienen alguien un hijo que se droga, y la verdad que es una situación muy compleja también y que golpea mucho a la familia. Pienso en alguien que tiene un chico que está para vivir, necesita una medicación todos los días por su enfermedad que tiene. De Hay salud muchas mental. situaciones muy graves en nuestro país que nos tienen que golpear, por eso recupero lo que ustedes decían, de un poquito de humanidad,
Ahora, la verdad que pedirle a un gobierno humanidad, digo, se supone que un gobierno viene a gobernar un país que tiene una constitución que establece ciertos estándares de preocupación, leyes que se preocupan de esto, y el gobierno hace con toda libertad, nuestro rey decide hacer lo que quiere, se levanta cada mañana y se pasa las normas por donde quiere, ciertas normas, ¿sí? Porque otras dice que hay que cumplir esa rajatabla, ¿no? Y no los quiero ofender, lo que digo es que funciona como un rey esto, ¿sí? Porque se supone que un empleado público como es el presidente, ¿sí? Porque eso para mí es un empleado, ¿sí? ¿Eh? Y no le falta el respeto porque el sueldo se lo paga la administración pública, ¿no? Se lo pagamos nosotros. No tenga en cuenta que hay una constitución que establece un espíritu de cómo tenemos que relacionarnos y de dónde tenemos que preocuparnos. Hay leyes que establecen que tiene que haber atención y las prestaciones que se tienen que dar a las personas y que si vos no las pagás como corresponde no existen. ¿Eh? Es así de simple. Un economista lo tiene que saber eso, ¿no? Lo sabe cualquier persona, ¿sí? Que si vos no, yo voy a comprar nafta, si no la pago no la tengo, ¿sí? Ahora parece que la atención para las personas, si nadie la paga, se tienen. Porque aparte no todo es dinero del Estado, y esto es importante, ¿sí? Porque acá las obras sociales se meten en el discurso del presidente. El dinero de las obras sociales para pagar las prestaciones es el aporte de los trabajadores y de los empleadores, no es dinero del Estado. El dinero del PAMI no es dinero del Estado, es el aporte de los jubilados de toda su vida y de todos los trabajadores que a su vez aportamos al PAMI, ¿sí? Entonces digo, y las prepagas que se hacen muy bien las estúpidas detrás de todo esto, aumentan todos los meses y con ese dinero se tiene que cubrir la atención de los que le pagan la obra a la prepaga que tienen discapacidad. Entonces digo, acá todos se esconden detrás del discurso del presidente, pero en realidad el 75% de las personas con discapacidad que son atendidas no dependen del Estado, dependen de las obras sociales, de la prepaga y del PAMI. Entonces, a ver, llamemos las cosas por su nombre, ¿sí? O sea, me va a decir el presidente que por uno de cada 4 personas con discapacidad que se atienden bajo este sistema, que atiende 250.000 personas, y estas personas, disculpen que hable demasiado, pero estas personas tienen que sentirse dichosas, porque en la Argentina hay mucha más gente que no tiene atención. Y que la ley 24.901 dice que quienes no tienen ninguna cobertura tienen que recibirla del Estado. ¿Eh? Y ningún gobierno puso una ventanilla que diga persona con discapacidad sin cobertura, venga a atenderse acá. ¿Eh? Ninguno de los gobiernos. ¿Eh? Entonces, hay un montón de gente todavía, y los gobernadores no se hagan los estúpidos tampoco. Yo se los dije a los senadores el otro día, me invitaron a una reunión y les dije, ustedes van a votar esto y me alegro y espero que lo voten, pero miren sus provincias, porque en sus provincias hay personas con discapacidad y ustedes las tienen que atender, no solamente el gobierno nacional. Ustedes también tienen que desarrollar atención en sus provincias. La ciudad de Buenos Aires, yo se lo he dicho al jefe de gobierno, ¿qué pasa con las personas con discapacidad en la ciudad de Buenos Aires que no tienen cobertura? Van al hospital público y apenas, yo tengo un pequeño centro gratuito para personas con discapacidad de terapias. Esta semana a 5 personas le dije, solamente esta semana, que vuelvan en febrero a ver si los puedo poner en lista de espera. Ciudad de Buenos Aires. Entonces digo, no se hagan los onzos los gobernadores ni los senadores votando. Como dijo ayer uno, no puedo tener un discurso en mi provincia, el senador Blanco creo que fue, no puedo tener un discurso en mi provincia de defender que las personas sean atendidas y tener un discurso distinto acá. Bueno, yo le pido a los senadores que si tuvieron un discurso ayer ahí, también vayan a sus provincias a preguntar qué les pasa a las personas con discapacidad. Pablo, te Pablo, agradecemos. La verdad que nos quedaríamos horas entendiendo también la gravedad de todo esto, así que vamos desde a ya seguir estamos agradecidos conectados. por transmitirnos también lo que está pasando y que es tan importante que la gente se entere.
Bueno, gracias a ustedes, disculpen que hable No, está demasiado. bien. Un abrazo. Gracias, Pablo. Abrazo. Chao, hasta luego. Chao. Ahí estaba, Pablo Molero, coordinador del Foro por la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ya estamos en el último tramo.